Tras años de silencio y aparentemente separados, Carlos Vives sorprendió inesperadamente al mundo del espectáculo al anunciar: «Hemos vuelto». Pero eso no fue todo. También reveló algo que el público nunca esperó: su boda con Margarita Rosa de Francisco se acercaba rápidamente. Una historia de amor que parecía haber terminado para siempre tenía un nuevo y sorprendente capítulo. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué después de tantos años decidieron volver? Hoy te llevaremos a este viaje emocional inédito. Cuando Carlos Vives pronunció la frase «Hemos vuelto», el eco de esas palabras recorrió no solo a sus seguidores, sino a toda una generación que había crecido viendo su historia con Margarita Rosa de Francisco. No lo dijo con grandilocuencia ni como un anuncio calculado para generar titulares. Lo dijo con una sonrisa contenida, con esa mezcla de emoción y vulnerabilidad que solo aparece cuando una verdad lleva años esperando ser liberada. Y fue entonces, en ese mismo instante, cuando añadió lo que nadie se atrevía a imaginar: la boda ya tiene fecha. El amor que alguna vez se creyó terminado estaba listo para escribir un nuevo capítulo. La noticia no cayó como un simple comunicado. Fue un temblor emocional para quienes habían seguido su relación desde sus primeros años, desde las épocas en que ambos eran jóvenes, impulsivos, apasionados y sin miedo a vivir lo que sentían. Aquel matrimonio lleno de intensidad había quedado atrás, pero su recuerdo había acompañado de alguna manera a todos. Por eso, entender que los caminos que se separaron estaban ahora encontrándose de nuevo resultó casi poético. Carlos Vives, con la sinceridad que siempre lo ha caracterizado, sabía que este anuncio no era solo suyo. Era parte de una historia que millones habían guardado en la memoria. Él mismo confesó que no esperaba sentirse de esta manera otra vez. Había construido su vida alrededor de la música, la familia, los viajes, los escenarios. Pero nunca imaginó que la vida volvería a poner frente a él un amor que creía archivado en un cajón muy profundo. Y sin embargo, ahí estaba, más real que nunca. Cuando habló públicamente, lo hizo recordando cada emoción, cada conversación, cada silencio compartido con Margarita durante los últimos meses. Ese proceso silencioso, íntimo y casi espiritual fue el que finalmente lo llevó a sentir que podía anunciarlo sin miedo, sin dudas, sin reservas. La reacción del público fue inmediata. Los teléfonos vibraron, las redes estallaron, los medios comenzaron a reconstruir la línea del tiempo de una historia que parecía sacada de una novela. Pero detrás del ruido, Carlos permaneció tranquilo. Él sabía que el verdadero impacto no estaba en los titulares, sino en lo que esto significaba para él y para Margarita. Se habían reencontrado desde un lugar más maduro, más consciente, más seguro. No eran las mismas personas que un día se dijeron adiós, y quizá por eso esta vez la historia tenía un sabor distinto, menos impulsivo, más profundo. Lo más conmovedor para él fue sentir que este anuncio no lo hacía desde la euforia, sino desde la paz. Antes de confirmarlo, había pasado noches enteras revisando sus sentimientos, preguntándose si estaba listo para abrir nuevamente esa puerta. Reconoció sus miedos, sus dudas, y también su esperanza. Y al final la certeza de que compartir su vida otra vez con Margarita no era un salto al vacío, sino un regreso a un lugar que nunca dejó de significar algo importante. La fecha de la boda fue el detalle final que selló una decisión que ambos habían construido con paciencia y en casi honestidad. En su declaración, Carlos habló de la vida como un viaje lleno de círculos que se cierran y se abren cuando menos lo esperamos. Dijo que el tiempo no había sido un enemigo, sino un maestro. Que las heridas del pasado no estaban ahí para separarlos de nuevo, sino para recordarles que no querían repetir. Y que lo más hermoso de esta segunda oportunidad era que había llegado sin presión, sin expectativas desbordadas, solo con el deseo sincero de caminar juntos una vez más. A medida que pronunciaba esas palabras, se veía en él un brillo especial, una combinación de nostalgia y entusiasmo que revelaba que este no era solo un anuncio más. Era un capítulo que llevaba años gestándose en silencio. Y aunque sabía que el mundo opinaría, debatiría y recordaría viejas historias, también sabía que esta vez tenía la madurez para no dejar que nada externo interfiriera. La decisión de casarse nuevamente con Margarita era ante todo un acto profundamente personal. Cuando terminó de hablar,
Respiró hondo como quien finalmente deja ir un peso que llevaba dentro desde hacía tiempo. La confesión ya no era un secreto. El mundo lo sabía. Y lo más importante, él mismo se sentía libre. Libre para amar de nuevo, libre para reconstruir, libre para vivir esta historia sin la sombra del pasado. Ese instante marcó el verdadero comienzo de lo que vendría. El reencuentro entre Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco no ocurrió en medio de cámaras, ni durante un evento público ni como parte de una casualidad forzada por terceros. Ocurrió en silencio, casi con timidez, como si la vida hubiera estado esperando el momento exacto para que sus caminos volvieran a cruzarse sin ruido. No hubo fuegos artificiales, ni discursos emotivos. Hubo una mirada que duró un segundo más de lo esperado, y que sin planearlo, les recordó todo lo que alguna vez fueron. Ese encuentro se dio después de años en los que cada uno había seguido su propio rumbo. Carlos había viajado por el mundo llevando su música a nuevos escenarios, construyendo una carrera sólida, respetada y profundamente conectada con sus raíces. Margarita, por su parte, había explorado su propio universo creativo, viviendo procesos internos intensos, creciendo como artista y como mujer. Parecía que la vida había decidido que sus historias debían continuar separadas. Sin embargo, la vida caprichosa, como siempre, tenía guardado un capítulo que ninguno esperaba. La primera conversación entre ellos fue sorprendentemente común. Hablaban de trabajo, de proyectos, de lugares que habían visitado, de lo rápido que pasa el tiempo. Nada indicaba, al menos en apariencia, que esa charla cambiaría el rumbo de sus vidas. Pero debajo de esas palabras sencillas había una corriente emocional que ambos reconocieron. Era como si en medio de tanta distancia vivida, aún quedara un rincón donde sus voces se entendían sin esfuerzo. No intentaron forzar nada, simplemente dejaron que la conversación fluyera como antaño, sin prisa, sin máscaras. Lo más desconcertante para Carlos fue descubrir que a pesar de los años, Margarita conservaba ese brillo particular que siempre lo había cautivado, una mezcla de fuerza, sensibilidad y humor que la hacía única. Pero esta vez esa luz venía acompañada de una madurez nueva, una calma inesperada, una serenidad que solo se adquiere después de haber transitado momentos difíciles. Él no estaba viendo a la joven impulsiva de su pasado, sino a una mujer completa, consciente de lo que quiere y de lo que no está dispuesta a permitir. Y ese contraste lo conmovió de una manera que no sabía que seguía siendo posible. Margarita también percibió un cambio profundo en él. Ya no era el artista que vivía apurado corriendo entre escenarios, compromisos y giras. Había algo más tranquilo en su mirada, una especie de agradecimiento por cada cosa vivida, incluso por las que no habían terminado bien. Lo vio más seguro, más humano, más dispuesto a escuchar. Y en esa nueva versión de Carlos, encontró algo que hacía mucho tiempo no veía: un hombre que ya no huía de sus emociones, sino que había aprendido a convivir con ellas. Después de ese primer encuentro, no pasó mucho tiempo antes de que volvieran a buscarse. Al principio, fueron mensajes cortos, comentarios sobre proyectos, recomendaciones de libros y música. Cosas pequeñas, casi insignificantes, pero que iban tejiendo un puente nuevo entre ellos. No hablaban del pasado ni de lo que había salido mal. Hablaban del presente, de lo que estaban viviendo ahora. Esa decisión de no remover viejas heridas fue lo que permitió que la conexión renaciera de una manera más sana y más real. El momento clave llegó una tarde en la que, después de una larga conversación, ambos guardaron silencio al mismo tiempo. No era un silencio incómodo. Era un silencio que decía más que cualquier palabra. En ese instante cada uno comprendió lo que estaba ocurriendo. No era nostalgia, no era costumbre, no era un capricho del destino. Era algo que estaba creciendo de nuevo de manera lenta, profunda y sincera. Y aunque ninguno lo dijo en voz alta, ambos sintieron que estaban entrando en un territorio conocido pero completamente renovado. A partir de ahí, el reencuentro dejó de ser una sorpresa y se convirtió en una certeza. No necesitaban definiciones rápidas ni promesas adelantadas. Cada encuentro era suficiente para confirmar que el vínculo nunca se había roto del todo. Simplemente había estado dormido esperando el momento correcto para despertar.
En el brillo de sus miradas, en la complicidad que reaparecía sin esfuerzo, en la risa suave que regresaba sin aviso. Ambos encontraron la prueba de que, aunque la vida los llevó por caminos distintos, aún había un capítulo pendiente entre ellos. Ese reencuentro, nacido en silencio y sin pretensiones, marcó el inicio de la historia que más adelante culminaría en el anuncio que dejó al mundo sin palabras. Carlos y Margarita estaban listos para volver a intentarlo, pero esta vez desde un lugar más maduro, más consciente y sobre todo más libre. Detrás del reencuentro entre Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco había mucho más que nostalgia o coincidencias de la vida. Lo que realmente los unió de nuevo fue una comprensión silenciosa de que su historia, por más que hubiese parecido concluida, tenía rincones que nunca llegaron a explorarse por completo. Durante años, cada uno había construido su vida desde la distancia, convencido de que lo mejor era dejar atrás lo que habían sido. Y aún así, en lo más profundo, ambos sabían que había preguntas que el tiempo no había respondido y emociones que nunca llegaron a apagarse del todo. Cuando se separaron, lo hicieron con la intensidad de quienes se aman profundamente, pero no saben cómo sostener ese amor. Sus carreras, sus personalidades, sus sueños y la presión del mundo exterior habían creado un torbellino demasiado fuerte para dos personas tan jóvenes y tan expuestas. Había momentos de ternura, sí, pero también momentos en los que la inmadurez y el ritmo acelerado de la vida les impedían ver con claridad. Ninguno de los dos lo admitió en ese entonces, pero la ruptura no fue un acto de falta de amor, sino un acto de agotamiento emocional. Con el paso del tiempo, cada uno trató de seguir adelante como se espera de cualquier persona que atraviesa una separación. A simple vista lo lograron. Carlos vivió una explosión artística y profesional. Margarita exploró su mundo creativo, se reinventó, creció. Parecía que ambos habían aprendido a convivir con la idea de estar lejos. Sin embargo, en ciertos momentos, había recuerdos que volvían como un susurro. No esos recuerdos intensos que sacuden el alma, sino pequeños detalles. Una frase, una canción, una mirada guardada en algún rincón de la memoria. Cosas que parecían no tener importancia, pero que indicaban que la historia no se había extinguido por completo. Lo que más llamó la atención al reencontrarse fue darse cuenta de que ninguno guardaba rencor. Habían pasado tantos años y habían vivido tanto que las viejas heridas, aunque aún sensibles, habían perdido su filo. La distancia había hecho su trabajo, había permitido que cada uno creciera a su ritmo, sin el peso de intentar sostener algo para lo que aún no estaban preparados. Y en esa madurez nueva descubrieron que podían hablar del pasado sin sentir que se abría una cicatriz. Era como ver una fotografía vieja y sentir cariño en lugar de dolor. Fue durante esas conversaciones sinceras que ambos reconocieron cuánto habían cambiado. Uno de los mayores errores de su relación anterior había sido intentar sostener una imagen perfecta para los demás. La fama, la presión pública, las expectativas externas. Todo eso había creado un ambiente donde el amor tenía menos espacio del que necesitaba para respirar. Esta vez, en cambio, no había necesidad de demostrar nada. El reencuentro no estaba rodeado de ruido mediático ni de comparaciones con el pasado. Lo estaban viviendo desde la intimidad, desde la verdad pura de lo que sentían. Uno de los momentos más reveladores ocurrió una tarde en la que hablaron abiertamente de sus miedos. Margarita confesó que durante mucho tiempo creyó que volver a acercarse a Carlos significaría repetir errores que le habían dejado marcas profundas. Él, por su parte, admitió que su mayor temor era perderla de nuevo, no por falta de amor, sino porque la vida a veces tiene maneras inesperadas de alejar a las personas. Esa conversación tan honesta y limpia les permitió liberar cargas que llevaban años arrastrando sin darse cuenta. A partir de ese instante, ambos entendieron que esta segunda oportunidad solo tendría sentido si se construía desde un lugar completamente nuevo. No querían rescatar su antigua relación. Querían crear una nueva, una que respetara lo que habían aprendido, lo que habían perdido y lo que habían ganado en su camino individual. Fue ahí donde se dieron cuenta de que lo que los había unido en el pasado no era casualidad, pero que lo que los estaba reuniendo ahora tampoco lo era.
En el fondo, la clave de este reencuentro no fue la nostalgia ni el romanticismo exagerado. Fue la claridad. La claridad de saber quiénes eran realmente, qué necesitaban y qué estaban dispuestos a ofrecer. Fue el reconocimiento de que el amor, cuando se cultiva desde la conciencia y no desde la prisa, tiene una fuerza distinta, más tranquila, más estable, más honesta. Y así, en medio de esas conversaciones profundas, miradas compartidas y silencios que ya no dolían, Carlos y Margarita comenzaron a aceptar que su historia no había terminado. Que lo que un día se quebró no estaba destinado a quedarse roto para siempre. Y que después de todo lo vivido, tal vez el amor que los unió seguía ahí esperando pacientemente el momento adecuado para volver a florecer. La decisión de volver a intentarlo no llegó como un momento dramático, ni como una confesión arrebatada por la emoción. Llegó con calma, casi en silencio, durante una conversación que en apariencia no tenía nada de extraordinario. Carlos y Margarita estaban sentados en una terraza tranquila, observando cómo la tarde iba apagándose lentamente. Habían hablado de su pasado, de sus cambios, de sus temores y de sus esperanzas. Y fue cuando una pausa se alargó, cuando la luz del atardecer acariciaba sus rostros cansados, pero serenos, que ambos sintieron lo mismo sin necesidad de pronunciarlo. Estaban listos para permitirse una nueva historia. Margarita fue la primera en romper el silencio. No hizo una pregunta directa ni una declaración contundente. Solo comentó con una sinceridad suave que nunca imaginó volver a sentirse tan acompañada. Carlos la miró sin prisa, con esa ternura madura que nace después de perder y recuperar algo esencial. En su mirada había una mezcla de agradecimiento y descubrimiento, como si estuviera viendo un paisaje conocido bajo una luz completamente nueva. Y entonces, casi sin pensarlo, respondió que él también sentía lo mismo, que este reencuentro no se había dado para recordar el pasado, sino para construir un presente distinto. Desde ese momento, la idea de regresar a ser pareja dejó de ser una posibilidad y comenzó a convertirse en una decisión. No lo proclamaron en voz alta, ni lo celebraron de inmediato. Simplemente comenzaron a vivirlo. Empezaron a verse con más frecuencia, a compartir espacios cotidianos que antes parecían imposibles por la distancia. Había una naturalidad en cada gesto, en cada conversación, en cada silencio compartido. Era como si después de tantos años hubieran encontrado por fin el ritmo adecuado para caminar juntos, sin tropezar con sus propias expectativas. La noticia de su reconciliación comenzó a filtrarse lentamente entre sus círculos cercanos. La mayoría reaccionó con sorpresa, pero también con una alegría contenida. Quienes los conocieron en su juventud sabían que su relación había sido intensa y compleja, pero también veían ahora una madurez distinta en ambos. Las personas más cercanas coincidieron en algo esta vez. La conexión entre ellos se sentía más firme, más pausada, más consciente. No era un impulso, sino una decisión adulta. Pero lo que realmente marcó un antes y un después fue la conversación en la que, de manera casi inesperada, surgió el tema del matrimonio. No hubo una propuesta formal, ni un momento cuidadosamente preparado. Fue una charla íntima, una de esas noches donde las palabras fluyen, porque el corazón ya encontró la claridad antes que la voz. Carlos habló sobre el significado del hogar, sobre la importancia de caminar hacia el futuro acompañado por alguien que comprende tanto tus luces como tus sombras. Margarita, escuchándolo, sintió que las piezas del rompecabezas emocional que había cargado durante años finalmente encajaban. Y entonces, con una sonrisa tímida pero llena de convicción, dijo que estaba dispuesta a dar ese paso. Carlos la tomó de la mano con una serenidad profunda, como si llevara mucho tiempo esperando oír esas palabras, pero sin el miedo de quien teme perder la oportunidad. En esa mano entrelazada había mucho más que un acuerdo. Había una historia entera que, sin proponérselo, estaba renaciendo con una fuerza inesperada. Desde ese instante comenzaron a hablar de la boda como se habla de un proyecto compartido, sin urgencias, sin presiones externas, solo con la ilusión tranquila de quienes han aprendido a valorar lo esencial. Se plantearon ideas, lugares, fechas, tentativas, pero todo con la certeza de que el verdadero significado no estaba en el evento sino en la unión. Lo que más sorprendía a ambos era la sensación de calma. No había esa ansiedad típica de los preparativos.
Había madurez, claridad, y una especie de felicidad que se construía desde adentro. Mientras seguían avanzando en esta nueva etapa, la noticia comenzó a llegar al público. Algunos celebraron de inmediato, otros no podían creerlo, otros incluso revivieron viejas memorias de la pareja. Pero nada de eso los alteró. Esta vez la historia no la escribían los medios ni la opinión pública. La escribían ellos. Y en cada decisión que tomaban, desde la lista de invitados hasta el estilo de la ceremonia, se notaba ese compromiso íntimo de no dejar que nada externo dictara la forma de su felicidad. Al final, lo que definió esta etapa no fue la boda en sí, sino todo lo que había detrás. El deseo genuino de construir un amor que ya no dependía de idealismos ni impulsos juveniles, sino de una comprensión profunda y madura. Carlos y Margarita, después de tantos años, habían vuelto a elegir caminar juntos. Y esa elección, hecha con calma y verdad, se convirtió en el fundamento más sólido de todo lo que vendría después. Cuando Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco se miran ahora, lo hacen desde un lugar completamente distinto al de su historia pasada. Ya no son los jóvenes apasionados que se enamoraron sin medir consecuencias, ni los adultos que alguna vez se despidieron cargando más dudas que certezas. Hoy son dos personas que han atravesado caminos complejos, que han crecido en direcciones inesperadas y que después de tantos años se han reencontrado con una claridad que solo el tiempo sabe regalar. El futuro que imaginan no está hecho de promesas grandilocuentes, sino de decisiones pequeñas y constantes, de esas que sostienen una vida compartida. Ambos coinciden en que lo que viene no necesita ser perfecto para ser hermoso. Durante muchas conversaciones íntimas han hablado sobre la importancia de mantener espacios donde la comunicación fluya sin miedo, donde las diferencias no se conviertan en muros y donde la rutina no opaque la emoción de estar juntos. Saben que ningún amor está exento de desafíos, pero también saben que esta vez cuentan con herramientas emocionales que antes no tenían. El paso del tiempo, lejos de desgastarlos, los ha fortalecido. Ahora entienden que la paciencia, el respeto y la escucha profunda son pilares que no pueden abandonar. Una de las cosas que más los ilusiona es la posibilidad de vivir un tipo de amor más sereno, más consciente. No buscan reproducir lo que fueron, porque ambos reconocen que su relación pasada estuvo marcada por la inexperiencia, la presión externa y la velocidad con la que la vida se movía a su alrededor. Hoy, en cambio, se encuentran en un momento donde pueden saborear los instantes con calma, valorar lo cotidiano sin idealizarlo, y construir un hogar emocional que no dependa de la euforia, sino de la estabilidad. Esa serenidad es lo que más los inspira, porque saben que la verdadera belleza de una relación duradera está en los detalles que no siempre se ven, pero que se sienten en lo profundo. Hablando sobre el futuro, Carlos suele mencionar la importancia de seguir creciendo juntos sin perder la individualidad. Él siente que una de las razones por las que esta segunda oportunidad tiene tanta fuerza es que ambos comprenden lo que significa respetar los espacios del otro. Margarita, con su sensibilidad artística y su mundo interior tan vasto, necesita momentos de silencio para crear, para reflexionar, para reencontrarse consigo misma. Carlos, por su parte, encuentra en la música un puente que lo conecta con lo que siente y con lo que necesita expresar. Saber que pueden coexistir sin intentar moldearse mutuamente es una de las certezas que más tranquilidad les da. También han hablado de cómo desean proteger esta nueva etapa de cualquier ruido externo. Después de haber vivido una relación tan expuesta en el pasado, saben que la privacidad es un tesoro que no están dispuestos a perder. La boda, aunque celebrada con alegría, no será un espectáculo mediático. Quieren rodearse de las personas que realmente han sido parte de su crecimiento, de quienes han estado allí en silencio acompañándolos, sin exigir nada a cambio. Desean que ese día sea un reflejo fiel de lo que ahora son dos personas que eligen amarse desde la autenticidad, no desde la presión del mundo. En sus conversaciones nocturnas, cuando la casa está en calma y las voces externas desaparecen, suelen imaginar qué tipo de vida desean construir. No hablan de grandes mansiones, ni de viajes interminables, aunque ambos disfrutan de esas experiencias.
Hablan de amaneceres compartidos, de cocinar juntos en la cocina, un domingo cualquiera de caminar sin prisa mientras conversan sobre lo que les preocupa o lo que les emociona. Para ellos el futuro se sostiene en lo sencillo, en lo verdadero, en aquello que la fama no puede comprar. Pero quizás lo más hermoso de este futuro que están trazando es la convicción de que a pesar de todo lo vivido, el amor les ha dado una segunda oportunidad, sin exigirles olvidar lo que fueron. No necesitan borrar errores ni negar heridas. Han aprendido a mirar su historia con ternura, entendiendo que incluso los momentos difíciles fueron necesarios para llegar hasta aquí. Esta vez el amor no nace desde la urgencia, sino desde la madurez. No desde la idealización, sino desde el reconocimiento profundo de sus luces y sombras. Al final del día, cuando piensan en lo que está por venir, se sienten agradecidos. Agradecidos por el tiempo que los separó cuando era necesario, y los volvió a reunir cuando estaban listos. Agradecidos por las vidas que construyeron por separado que ahora se entrelazan sin imponerse. Agradecidos porque después de tantos años, han encontrado un amor que no necesita gritar para sentirse real. Y en esa gratitud nace una certeza que ambos comparten en silencio su historia. Aún tiene mucho por escribirse, y esta vez están dispuestos a escribirla juntos con la calma de quienes ya no temen al futuro, sino que lo reciben con el corazón abierto. La historia de Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco nos recuerda que el tiempo no siempre es un enemigo. A veces es el puente que necesitamos para sanar, crecer y reencontrarnos con lo que alguna vez creímos perdido. Su regreso no es un gesto impulsivo ni un eco del pasado, sino el resultado de dos vidas que aprendieron a mirarse con nuevos ojos desde la madurez y el cariño que solo la experiencia puede regalar. Lo que están viviendo ahora no busca imitar lo que fueron, sino honrar lo que son hoy dos personas que se eligen de manera consciente, sin prisas, sin miedo y sin necesidad de perfección. En un mundo donde tantas historias se rompen antes de tiempo la suya, nos invita a creer en las segundas oportunidades, en los amores que vuelven transformados y en la posibilidad de reconstruir algo bello, incluso después de haber sentido que ya no quedaba camino. Su futuro lleno de calma y esperanza es un recordatorio de que el amor verdadero no siempre llega cuando lo esperamos, pero siempre llega cuando estamos listos para recibirlo. Si esta historia te emocionó, te inspiró, o simplemente te acompañó unos minutos, te invitamos a quedarte con nosotros. Suscríbete al canal, comparte este video, o explora otros contenidos donde celebramos relatos reales humanos y llenos de vida. Gracias por estar aquí, por escuchar, y por dejar que estas palabras resuenen contigo. Siempre tendrás un espacio en este canal para seguir descubriendo historias que tocan el corazón y nos recuerdan que nunca es tarde para volver a empezar.